Muchas gracias a todos por venir. La verdad que más que presentado, fui representado. Bueno, gracias realmente a todos. Se ve que me quieren mucho y es recíproco. Bueno, la idea de hoy es contar, tratando de tener el estilo AES así amable y coloquial, a los que no están en el tema de la radio, y por supuesto a los que están también, pero un poco la idea es ver qué progresó la radio y qué futuro vemos y qué cosas nuevas estamos haciendo. Esa es un poco la idea general, es decir, es hacer un poco de historia. No vamos a hacer aquí cuentas ni hacer demostraciones ni nada rara, sino algo más coloquial como ustedes se merecen. Así que vamos a hablar de una idea nueva que hemos tenido y que estamos desarrollando, pero ponerla un poco en el contexto histórico. La transmisión de FM, que como ustedes saben la inventó Edwin Armstrong, se transformó en estéreo en 1965, y en la historia de la FM tenemos que va cambiando, lo mismo también que el sonido en cinematografía, va cambiando según la época y tratando de seguir las calidades crecientes de sonido. Entonces, de repente cuando yo era chico, la calidad M, y ya empezaba a hacer mis primeros amplificadores, la calidad M era bastante buena, porque ¿con qué la comparábamos? Lo comparábamos con los discos de pasta, esos discos que ya tenían ruido de fondo y demás. Pero durante estos 60 años han pasado muchas cosas en el mundo que han cambiado. Y hoy el oyente espera otras cosas. Entonces, en 1983, por ejemplo, aparece el Compact Disc, que ofrece, para los que entienden, vamos a ser un poco más técnico, 92 dB de rango dinámico, una respuesta a frecuencias perfecta, y esto es lo que vamos a llamar en esta charla calidad CD o sonido digital. Eso es lo que la gente, en particular los jóvenes, están buscando. Es decir, si hacemos un poco de historia con la radiodifusión, que comienza en 1920 y progresa con las tecnologías del estado sólido, porque al principio eran válvulas electrónicas, en forma gradual. En las décadas, sobre todo 1960, 1970, pero el ingreso al mundo digital es como que tiene una fecha exacta, porque discutimos siempre si comenzó en 1920, 1919, para no hablar de las dudas que hay sobre quién fue el primero, que todavía están ahí y van a seguir estando, ¿no? Tampoco es importante, pero salvo para los historiadores, que no es mi caso. El ingreso al mundo digital, ya lo han mencionado cuando hablaron, era 1988, con el Audicon, y que se presentó como una cosa casi oficial. Lo presentamos en la Secretaría de Comunicaciones, porque en ese entonces, cuando eran otros gobiernos y era otra secretaría, digamos, el secretario era un célebre ingeniero, investigador y demás. Ese era el secretario de Comunicaciones de lujo que teníamos en ese año, ¿no? Y cuando se enteró de esto, por presentaciones previas, nos dijo: pero escuche, Bonello, esto tiene que ser algo oficial de la Argentina para darle validez. Bueno, fenómeno. Y en el Salón Dorado presentamos esto. Y poco después lo presentamos también en la nave. Esto fue el ingreso del mundo digital. Cuando lo presentamos en la nave es una asociación, digamos,
de broadcaster norteamericano, muy grande, enorme. Y cuando lo presentamos en el Congreso de la NAB, recuerdo siempre que un ingeniero que era muy reconocido en ese entonces, lo trajeron al stand para ver el aparato, miró por todos lados, estaba en una mesa y debajo tenía un mantelito para cubrirlo, como los clásicos stands que hacían en aquella época los norteamericanos, con mesitas y demás. Y los tipos lo escuchaban sonar, lo escuchaban con auriculares y todos hacían lo mismo. Levantaban, excuse me, decían, y levantaban la mesita para ver qué había abajo. No podían creer que el sonido viniera de una computadora, porque la computadora, desde siempre, tampoco es un invento moderno, pero esa es otra historia, ¿no es cierto? Algunos sitúan las máquinas de calcular. Una computadora en el fondo es una máquina, o era, no lo es más. Era una máquina de calcular y nos vamos 5.000 años atrás cuando queremos encontrar la primera, ni siquiera era China. Los sumerios inventaron el ábaco. Hoy, en la historia, la primera máquina de calcular era el ábaco de los chinos. Ese que tenía una caja, bueno, etcétera. Las ranuritas. Así que la computadora siempre fue una máquina de calcular. Hasta que de repente aparece un loco en el mundo y... Es decir, un equipo, porque fue un equipo de ingenieros argentinos, no me voy a atribuir el mérito. Tuve el honor de dirigir ese equipo, pero fue un equipo que lo hizo. Y el ingeniero me dijo, es un invento asombroso, dice. La verdad quedó impactado. Pero nadie lo va a usar en radio, me dijo, porque el audio y la computadora son como el aceite y el agua, nunca se mezclan. Bueno, por supuesto, afortunadamente no tuvo razón y se mezclaron. Con el paso del tiempo, la parte analógica fue desapareciendo, las máquinas de cassette, los grabadores de carrete abierto, los discos fonográficos, digamos, todos fueron absorbidos por las computadoras PC, que al empezar a grabar y reproducir audio, es decir, no solo tenían la utilidad original que les di de ser un automatizador de radios para que la radio pudiera manejarse sola, las tandas publicitarias, es decir, que una sola persona pudiera manejar. En un estudio de radio había 2 o 3 personas para poner los avisos, eran unas máquinas cartucheras, entonces había unos tableros grandes y ahí teníamos todo lo necesario para pasar avisos, que era, si teníamos 200 avisadores, una radio grande, tenía 200 cajitas que se metían en una máquina que se fabricaba en Estados Unidos, nunca se hizo acá, que se las llamaban cartucheras, y entonces ponían la máquina, era un disco, era un grabador magnético, pero sin fin, y ahí salían los avisos. Entonces estaban ahí corriendo, terminaba un aviso, ponían otro. Bueno, ese era el trabajo que se hacía en todos lados, en cualquier parte del mundo. El Audicon lo cambió, pero ha sido un eslabón más de todo eso. Lo que vamos viendo es que con los años, después del Audicon en primer lugar, porque ya dio otro nivel de calidad, pero después, muy poco tiempo después, apareció el Compact Disc y eso dio lugar a que comenzaran a realizarse transmisiones digitales, terrestres o en algunos casos de satélite, en las bandas de FM o otras bandas, como los sistemas DRM, DAB, DAB Plus en Europa, el HD Radio en Estados Unidos. Es decir, muy pronto la radio sintió la necesidad de volverse digital. Lamentablemente, esa radio digital hecho de esa manera nunca logró tener calidad CD, porque para poder meter ocupan más espacio cuando lo digitalizamos que cuando es analógico. Hay que reconocer que el sistema analógico es igual que nuestro oído, que también es analógico, y de alguna manera es una forma muy económica de tener el audio. Para tenerlo digital y que funcione, hubo que hacer un sistema de compactización de audio que hoy lo conocemos con el nombre más
más técnicos de codificación perceptual, ¿no? Yo al principio lo llamé solamente compresión de datos musicales, para ser más claro. Ok. Por supuesto, cuando empezamos con la prueba, las primeras veces, ingenuamente tratamos de usar con música los compresores que había de datos que servían, por ejemplo, que eran del tipo predictivo, los que se usaban, por ejemplo, para comprimir un texto y hacerlo más chiquitito. Bueno, había muchos compresores que ahora tampoco se usan más, por supuesto. Pero ninguno daba resultado y ahí es donde nació la idea del Audicom. Pero sigamos con lo que estamos charlando, que es mirando al futuro, ¿no? Hay decididamente una idea de que el oyente quiere escuchar calidad digital en una radio. Hasta el momento las radios digitales no fueron exitosas. No lo fueron primero porque jamás lograron la calidad de un compact disc, pese a que se creía que sí. Igualmente tiene mucho más calidad que una radio de AM, pero requieren receptores especiales. Entonces, si hoy salgo supongamos que tengamos DAB en Argentina, si yo salgo a comprar un receptor de DAB, me miran con cara de locos. Incluso en los países que tienen de esos sistemas, vienen en las radios de coche, por ejemplo el caso de Estados Unidos, de Europa también, en la radio de coche, pero ahí se acabó. Si la quiero escuchar en mi casa o con un celular o con lo que fuere, me resulta imposible. Esa es la parte floja. La radio, perdón, estaba con esto. La radio online con streaming es otra idea. Es una buena idea la radio online por el hecho de que no usa espectro radioeléctrico, llega a todo el mundo. Es una buena idea. Hoy se usa junto con otra invención nuestra que rápidamente llegó a todo el mundo, que es la radio visual. Digamos que es una invención hasta por ahí nomás, es decir, reconocemos que la radio visual, es decir, poder ver a la gente que está en una radio, ya fue intentado muchas veces en el mundo juntando una estación de radio, a veces dos para que salgan estéreo, que se ponían de acuerdo y transmitían junto con un canal de televisión. Era una cosa de locos. Pero se hizo muchos años en Buenos Aires y hubo gente muy respetable, pionero, que ya no está más con nosotros, que se dedicaron a hacer eso. No dejó de ser una experiencia, pero fue la idea que nos inspiró, apenas pudo la tecnología manejar esa cantidad de datos, hacer programas de software que todos ustedes conocen, que permite transmitir radiovisual. Hasta ahí lo que logramos en cuanto a mejorar la radio. Pero siempre seguimos con el mismo problema. La calidad de sonido es similar a una FM analógica. Aquí hice desde ya, todos los que estén interesados en tener copias de estos, nos escriben a Solidini y le mandamos una copia, ¿no? Acá hay un estudio que no voy a analizar en detalle, pero es interesante saberlo simplemente. La calidad de sonido que transmiten hoy generalmente las radios en streaming es peor, mucho peor que la calidad de sonido de una radio FM analógica. ¿Por qué? Porque casi todos trabajan con YouTube y YouTube hace una recodificación y además lo hace a su gusto. Nunca se sabe qué es lo que va a salir por la otra punta. Pero en general tiene como un MP3 de muy bajo, es decir, de muy baja velocidad y por lo tanto de muy baja calidad. Realmente para tener una calidad más o menos aceptable habría que tener un proveedor premium. Este es un análisis que hicimos de los distintos niveles de calidad. Por lo tanto, lo que escuchamos sigue siendo un sonido pobre, el antiguo sonido de la radio de FM. Bueno, saquemos conclusiones. 1. Los oyentes están dispuestos a pagar si tienen mejor sonido. Por lo menos en muchos países lo hacen. Hay algunas radios que son de muy buena calidad, no llegan a calidad digital CD,
pero de muy buena calidad en Estados Unidos y uno paga incluso un abono, ¿no? Es decir, en Estados Unidos se vende por abono. Conclusión 2. Pese al alto costo de las emisiones digitales, bueno, eso lo acabo de decir, aún no tienen calidad CD. Y la tercera es que en Europa, que están dispuestos a pagar más, por lo menos ha sido más exitosa las transmisiones digitales, y nos indica que la gente está abandonando la FM analógica para irse a la digital, lo cual quiere decir, atención, estamos perdiendo dinero invertido en las radios mal invertido. Sería bueno que encontráramos otra solución. La conclusión es, la cuarta, es que los oyentes de la radio FM analógica querrían soluciones económicas que le permitan seguir usando, se calcula, no hay una cifra exacta, pero se calcula alrededor de 3.000 millones de receptores de FM en el mundo estimado. Es decir, hay una cantidad enorme de receptores de FM. No todos son muy buenos, como veamos ahora. ¿Cuál sería la solución mágica perfecta? Poder seguir usando nuestros actuales receptores, pero transmitiendo con calidad digital como un compact disc. Esa es la novedad que les vengo a contar a todos. Es decir, hemos estado trabajando en esto, lo hemos logrado. Hace ya 2 o 3 años que estamos instalando radios de esta tecnología en varios países y se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer? Porque esto es, yo ya tengo un receptor en mi coche, de repente pongo radio fulano y la radio fulano de repente la escucho con un sonido en mi coche, muy bueno, excelente, tan bueno si yo uso, como usamos muchos de nosotros, usamos Spotify en el celular, elegimos una canción y ponemos Spotify, nuestra radio de coche brilla, sale mucho mejor, fantástico. Con esto saldría todavía mucho, mucho mejor, porque no es calidad Spotify, sino que es una calidad máxima. Ok, es calidad compact disc. Es como si yo me siento en mi casa y pongo un compact disc. ¿Cómo es posible esta cosa rara? Se los voy a contar. La primera pregunta que me hago es, ¿y los receptores de FM? ¿Qué hago? Si ¿soporta calidad digital? Sí, creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero desde hace por lo menos 15 años se inventó una tecnología que lo llaman de traslación espectral a banda base, que significa, para los que entienden un poco más, que yo voy a tomar la señal de FM en 100 MHz, es imposible, aún con la tecnología de hoy, no muy imposible, pero tremendamente costoso, casi sería como un sistema de inteligencia artificial, por lo que consume de datos, meterse en 100 MHz y tratar de procesar en 100 MHz digitalmente. Entonces, lo que alguien inventó es la traslación, que sale de un par de ecuaciones matemáticas, cómo se logra. Se parece un poco a los que están en radio, a los sistemas de radioaficionados de banda base única. No por la calidad de sonido, porque no es buena, porque estamos hablando de radioaficionados, pero sí logra algo angostito por una tecnología que es parecido a la de traslación espectral. Entonces lo que se hace es, los 100 MHz se lo bajan a 0 MHz y de ahí tenemos en más y en menos una señal de FM perfecta. Esa señal de FM ahora lo proceso con DSP. Las tecnologías DSP son unos, creo que todos ustedes las conocen, son las que han posibilitado el audio digital. Es como una computadora de audio, específicamente para audio. Eso es la tecnología de los DSP.
Los DCP, que hace también muchos años que existe, cada vez son mejores, más poderosos, nos permiten hacer este tipo de cosas. Y una de las cosas que nos permite hacer es hacer un receptor digital. El receptor digital ya no lleva bobina, no lleva amplificadores, no llevan esos tachitos de DFI, no llevan el famoso sistema de decodificación de FM, de variación de frecuencia. Bueno, todo eso que era un disparate, ahora se transforma en un solo chip que vale $10 o menos. Entonces, todos los receptores que tenemos hoy dando vuelta por ahí, salvo que sea muy antiguo, no sé, el receptor de la abuela, todos tienen tecnología digital. Y si uno los mide, perfecto, dan calidad compact disc, es decir, tienen todas las características medibles del sonido de un compact disc. Y hasta diría un poco mejor. Así que entonces, los receptores ya los tenemos. Entonces, ¿por qué no vamos a transmitir? Bueno, ¿cómo se puede transmitir si algo es analógico como lo puedo hacer a digital? Puedo hacer un truco. Y debo hacer un truco. Tengo que hacer 2 modificaciones en la radio, pero hay que hacerlas todas. No podés hacer una sí y otra no. Y el truco consiste en que voy a hacer todo digital, todo digital, todo digital. Y voy a llegar hasta el transmisor. Voy a generar la banda base, la banda estéreo, la que contiene la señal L-N y la L+N. Lo voy a trasladar digitalmente y voy a terminar en esa única cosa que es lo que voy a transmitir, que es, voy a transmitir una FM analógicamente, voy a transmitir una FM en la cual varía la frecuencia como en FM y hasta el último momento, hasta que subo a la planta transmisora, llego al procesador de audio, proceso todo digitalmente, salgo con banda base y lo meto en el transmisor. Entonces hay un cachito de señal, que es 1 metro de cable, que va a ser analógico. Y la transmisión en sí. La transmisión en sí no tiene distorsión. Y el ruido que tiene es mínimo, ahí depende de las antenas, de una serie de factores que no es el caso, ¿no? Pero si solo dejo ese pedacito, está demostrado, comprobado, y además el mismo cliente, ahora van a ver cómo, lo puede controlar y ver qué características tiene, qué distorsión tiene, y finalmente lo ajusta para que tenga calidad digital. Esa es la idea general. ¿Qué tengo que modificar en la radio? Primero, tenemos que tener una consola de audio digital. Hay muchas marcas. Aquí tenemos algunas en esta exposición. Hay más. En general, somos unos 6, 7, incluyendo las que se fabrican en Argentina. Somos unos 6, 7 fabricantes en el mundo que hacemos consolas de audio digital. Pero las consolas, también llamadas IP, en general el sonido de todas, no me importa la marca, es muy bueno, porque todos trabajamos con los mismos DSP y qué sé yo. La calidad de sonido es muy buena, diría que es el doble de bueno que un compact disc. Así que por ese lado no hay diferencias. Pero sí hay diferencias a los efectos de hacer una radio digital en cuanto a comprar una marca u otra. Veamos, primero el tamaño de consola. Una gran radio, un canal de televisión, un estudio de grabación, va a querer tener un monstruo más o menos de este tamaño, ¿no es cierto? La parte de abajo de la consola, arriba son 3 computadoras. La consola se maneja desde la computadora, de cualquier computadora, en cualquier lugar del mundo. Eso ya hace una pequeña diferencia. No todas son manejables remotamente, pero esto no hace al tema de la calidad. Podemos llegar a tener consolas más chiquitas. Esta es una de las más populares en este momento y es la que más vendemos. A partir de ese año es una consola muy nueva.
y maneja 18 canales. Normalmente una radio con esto le sobra. Y es más cara que una consola analógica, pero tampoco es más cara que una buena consola analógica, digamos. Hablemos en plata. Esta es una consola que está al alcance de casi de todas las radios. Estamos hablando de un producto de menos de $7.000, para tener una idea, ¿no? Por eso lo exportamos a muchos países. Pero no vine a hacer propaganda a la empresa, perdón, es un comentario, como para ir fijando ideas de qué tiene que tener la consola. Me pregunto qué ventajas ofrecen las consolas para hacernos felices a los ingenieros y operadores. ¿Qué quiere decir? Que los operadores encuentren algo cómodo, pero al mismo tiempo los ingenieros nos guste, porque tiene esa calidad que estamos buscando. Entonces, una de las cosas que buscamos que tenga una consola es cuando conectarnos con planta transmisora. Porque lo que yo noto en general en toda América Latina, pero ojo que también le pasa a algunas radios americanas y etcétera, en varios otros países del mundo, que no están muy seguros de qué es bueno y qué es malo. Es curioso, pero es así. Y por eso viene útil esta charla, ¿no es cierto? Una de las cosas que es importante es que la consola tenga salida directa para conectarse a la planta transmisora sin pasar por dispositivos intermedios. Porque yo ahí, en la consola de audio, tengo calidad, como llamaría yo, súper, es decir, es mucho mejor que un compact disc. Así que sería calidad super CD. Pero después hay que hacer llegar la señal a la planta transmisora. Y ahí es donde muchas radios se equivocan. Y veo que es una lástima, pero a menudo la calidad que ganaron con la consola la pierden después tratando de llegar a la planta transmisora. Bueno, la idea general que desarrollamos y que la comprobamos, digamos, la ventaja, digamos, mía para inventar cosas nuevas, es que las puedo realizar en la empresa, las puedo probar y puedo estar seguro que funcionan, ¿no? Porque si no, venir a contarles una teoría que se puede hacer no tendría mucho sentido. El sentido es que lo hicimos y anda. Entonces, si yo meto un cierto dispositivo, ¿no?, que se conecta por internet a una red, algún, digamos, tipo de red, digamos, después vamos a ver con más detalle qué red puede ser, pero se conecta a una red de internet y lleva la señal hasta planta transmisora y la lleva digitalmente, como todo lo que es internet, por supuesto. Entonces ya tengo una conexión directa a la planta transmisora. Y lo que era digital ahí, 100% digital, porque yo, por ejemplo, tomo un compact disc, lo grabo en la computadora, no hago la tontería, ya las radios no lo están haciendo, de comprimir los datos. Eso dirán, no, ponelo y notar la compresión de datos y ahora se echa atrás. Sí, la compresión de datos o codificación perceptual, que es un nombre correcto, es genial para muchas cosas. Permite, por ejemplo, escuchar en celulares músicas, permite cosas como Spotify, etc. Lo mismo ocurre en video, hay sistemas de compresión de video. Perfecto, están normalizados, hay varios fenómenos. Para eso es macanudo. Pero si yo quiero una radio digital porque quiero atraer a los jóvenes a que escuchen radio, porque van a tener el gran sonido que tenían hace 80 años sus abuelos escuchando radio, incluso de AM, comparado con el disco. Pero ahora los estándares son otros. Entonces, es muy importante que la consola tenga eso. Para hacer felices a los operadores es importante también que puedan manejar todas las comunicaciones desde la misma consola. No tener aparato por acá, aparato por allá, ok. ¿Qué significa eso? Si una radio, como hoy casi todas las radios,
salen por streaming y se escuchan en todo el mundo. Entonces, si yo transmito y transmito a todo el mundo, por ahí me gustaría que algunos argentinos que escuchan la radio en Estados Unidos, en Alemania, en otros lados, hay argentinos desparramados por todos lados, y son los grandes escuchas de la parte streaming. Pero ellos quisieran hablar a la radio, agradecerles, comentar y por ahí salir al aire. Es un servicio más, pero están lejos, no van a llamar por teléfono a la radio. Entonces, ¿qué es lo que usan? El WhatsApp. Sacan su celular, pero para eso la consola digital tiene que manejar la tecnología de los celulares. Y curiosamente, la mayor parte de las consolas que conozco digitales, uno que le pide al revendedor, mira, ¿qué cuesta una consola marca fulano? Pero necesito que tenga conexión a los celulares. No, eso no se usa. Es cierto, en Estados Unidos casi no se usa la conexión. Y como lo que se hace allá es lo que tratamos de hacer acá, y lo que hacemos acá es tratar de hacer cosas iguales si podemos y si podemos mejores. Como salir cuando hicimos el Audicon, salir 5 años antes que las empresas norteamericanas a hacer el mismo producto. Así que esto indica que podemos hacer un ida y vuelta con gente que está en cualquier lugar del mundo si aprovechamos, nos subimos a caballo de la tecnología celular. Ok, entonces es importante que el que compre una consola pregunte antes si maneja celulares. Otra cosa que es importante, que las consolas hagan la información para hacer el switcheado de cámaras. Entonces, actualmente eso es otro punto importante, porque es como que casi todas las radios van a transmitir en algún momento con video, lo que se llama radiovisual, y hay muchas marcas, por supuesto, de software que tienen. Pero es importante que la consola le dé la información. ¿Qué quiere decir esto? Es común que la radiovisual se vea y escuche con un celular. Yo quiero ver las expresiones de las personas. En la radio escucha que le preguntan a un político, escúcheme, usted estaba relacionado con este famoso tratante de blancas y qué sé yo, y el tipo va a decir que no, pero una cosa que diga que no y otra cosa a ver qué cara pone cuando dice que no. Entonces, es importante para los que vemos radiovisual que le aparezca en la pantalla la cara de la persona. Es decir, que el sistema de video persiga caras. Hay incluso otros sistemas más avanzados de video que con esa misma información también hacen vistas generales y una serie de cosas. Todo eso es programable. Pero lo importante es tener por lo menos una señal de seguimiento de caras. Esto es otro de los temas que a mis colegas de la Audio Engineering Society pienso que le van a interesar. Las correcciones a través de Red LAN ayudan también. No tiene mucho que ver con la calidad del sistema, pero eso ya es bastante conocido, que a través de redes LAN que están normalizadas como AES-67 se pueden hacer conexiones. Digamos, esta es una vista exagerada de una transmisión con paneles de patch. Ustedes se acuerdan de las radios que tenían. Bueno, hay muchas radios que todavía siguen teniendo patch panel, aunque parezca mentira. Bueno, por supuesto hay una gran labor en la cual no tuvimos nada que ver nosotros, es de varias firmas. Esta tecnología que crearon es diferente a la tecnología de transporte general. Es decir, el flujo de datos normales, el gran invento de Internet fue que, casi diríamos la base de Internet, es que se comunica por paquetes de bits. Cualquier cosa, música y demás son paquetes. Entonces empaqueta la información y la envía.
eso le permite estar manejando muchas cosas al mismo tiempo, porque si no, de repente yo saco una foto o un video, saco un video de un lindo lugar que me guste y bueno, cuando saco el video lo mando y entonces resulta que Internet empieza a tirar mi video y no le da paso a los otros. Bueno, el invento de Internet está en parte en su corazón, digamos, el trabajar con paquetes de datos. Es decir, hoy tira un paquete de fulano, mengano, sutano, y así arman un paquete y cuanto más chico es el paquete, más rápido va cambiándolo. Pero el paquete de datos es muy lento, porque puede venir por varios caminos. Eso es otra genialidad de Internet. Es muy bueno para mandar datos. Si yo tengo que mandarle un video, se lo mando, pero tarda mucho tiempo. Entonces, en audio no me puedo dar ese lujo. Entonces, si yo tengo que tener una red, eso es un sistema que hace 20 años trabajó mucho IEEE en esto, pero finalmente la norma se llama AES, Audio Engineering Society, así que finalmente fue AES quien lo completó y lo transformó en una norma. En la norma 67 los datos están sincronizados, ese es el tema. Pero es una red interna, es decir, es una red de la radio, no se puede mandar a Internet. Esa es la razón por la cual también es tan importante que la consola permita conectarse por Internet, porque no es el mismo sistema de conexión. Eso es también importante. Se puede hacer cualquier cosa con AES-67, conectar cualquier cosa, pero siempre que sea dentro del estudio de la radio. Si yo quiero salir y meterme en Internet, ahí necesito usar un protocolo, que es el que habíamos visto antes. Entonces, si yo sincronizo los datos, los mando uno detrás de otro, y como están sincronizados, no tengo que esperar que lleguen. De hecho, no tengo que ver si llegaron y todo el tiempo que pierdo en ponerlos en orden, sino que tiré los datos y ahí como los tiré, los dejé. No miro qué pasa. Por eso es rapidísimo. Concretamente estamos hablando de menos de 1 milésima de segundo de retardo. Entonces, con eso puedo conectar todos los equipos que están en una radio. Hay varios que producen este sistema, como Livewire, por ejemplo, Ravenna. Nosotros preferimos el Dante porque es el más popular y es la compañía que está de lejos mucho mejor organizada para dar este servicio, soporte y además para vender accesorios para que yo después tenga cómo conectarlos. Pero ahí terminamos. Enlace, estudio, planta transmisora. Ya vimos cuál es la solución perfecta, que es usar una consola que es enlace directo. Si no es enlace directo, la norma, es decir, la forma de enlazar, es hacer una red privada, como se llaman VPN, o un sistema de port forwarding que es parecido, que es un sistema que se caracteriza porque no importa lo que hay en cada punta, una vez que lo decidí, pasa a todos los routers, pasa todo, y tiene un retardo considerable, porque estamos hablando de varios segundos, ¿no? Pero eso no importa cuando yo transmito. Al único que le importa es al locutor, que no tiene que estar escuchándose a sí mismo de aire. Tiene que escucharse desde consola, porque si no el retardo le molesta. Ok, hasta ahí en materia de redes. Lo de enlace a planta, creo que lo más importante de esta diapositiva es la última, que aconsejamos hacer el enlace, y se puede hacer perfectamente con la internet que tenemos en Argentina, sin ningún problema, ya diría con la internet que hay en cualquier país de América Latina, y trabajar directamente en el modo web, como un disco, es decir, lo que sale de un compact disc, así como salió, bit a bit, lo puedo manejar sin ningún tipo de compresión, es decir, de codificación perceptual. Entonces ahí tengo que transmitir 1,41
megabit por segundo, pero esa es la manera perfecta. Esta es una vista general de cómo se arma una red VPN. Eso es más un tema de especialistas. Generalmente lo hace la compañía que uno contrata, le dice que quiere una red VPN y ahí lo tiene, digamos. Es como que en 24 horas lo arman. Entonces, fíjense que yo tengo digital acá. La red de VPN es digital, por supuesto. Y después puedo salir directamente al procesador de audio si tiene entrada de VPN, que eso es otro punto importante, y si no la tiene hay que poner en medio un modem router. Igualmente, si la consola no tiene salida VPN, también hay que poner un modem router. En este caso se piensa, aunque el dibujo corresponde a determinada marca, pero puede ponerse cualquier consola con cualquier procesador si armamos la red de VPN. El problema es que si hacemos cualquiera con cualquiera, ese modem router de alta velocidad no siempre respeta todo. Si, digamos, lo ideal es tener una conexión directa entre ambos puntos, ¿no es cierto? Pero es posible también hacerlo así y tener una calidad compact disc. No hay que usar nunca los enlaces digitales antiguos. Y por favor, no decir, yo tengo un aparato, un procesador de audio, un viejo de esos, marca Orban, Orión, no sé lo que fuere que tengo, y suena fenómeno, o Solidine, pero de una generación vieja, me anda bárbaro, suena bárbaro, que sea así, está bien. Pero el asunto es, no vas a tener calidad de audio digital si no tenés algunas condiciones más que ni nuestros procesadores ni los de otra marca viejos tenían o tienen. Vamos a ver, ¿qué procesador estamos necesitando? Vamos a ver. Generalmente la Masterclass, como tuvo la gentileza de honrarme los buenos amigos de AES, así como agrandándome, normalmente termina dentro de un rato largo. Pero yo acostumbro a terminar mis clases cuando la gente empieza a bostezar, así que no quisiera que lleguemos hasta ese extremo. Vamos a hablar de los procesadores de audio FM. La verdad, en este momento es la tecnología clave para una FM digital. Vamos a ver. Hace 60 años que se fabrican en Argentina procesadores de audio. Y les cuento algo muy curioso en lo que está involucrado, como siempre, la audio engineering. Aunque parezca mentira, durante muchos años que existían los procesadores de audio, ¿no es cierto? Muchos ingenieros, tanto en Argentina como en otros países, ¿no?, se negaban a aceptar que se pudiera aumentar el alcance de una radio de FM porque se demuestra matemáticamente, ¿cierto?, que la potencia de la transmisión de FM siempre es constante y no cambia con la modulación. Esto ya es una cuestión muy técnica, pero que seguramente todos ustedes saben. Entonces decían, si la potencia de transmisión, no importa que module poco o mucho, siempre es la misma, es decir, si yo mido, por ejemplo, un transmisor de AM, yo veo que cuando hay mucha modulación aumenta el consumo de energía eléctrica del transmisor de AM, consume más energía. ¿Por qué? Porque la manda al aire. Pero la FM, no importa que module mucho o poco, siempre consume la misma energía, por una característica matemática complicada de estudiar, pero que está resuelta y recontraestudiada desde antes que yo me recibiera de ingeniero, que es hablar de muchos años. Bueno, hasta el punto, estaban seguros estos señores que en 1975 enviamos un procesador de audio a Radio France en París para probarlo. A raíz de que tenía ahí un amigo,
sigo teniendo un amigo en París, compañero mío de facultad, y tenía contactos con Radio France y le dijo, hay un aparato que te puede mejorar todos los problemas que vos tenés de sonido, porque Radio France estaba desesperado aumentando la potencia, porque en las esquinas de las calles de París, como pasa en todo el mundo, de repente uno escuchaba radio y se escuchaba el famoso sonido de la distorsión multipath, es decir, por caminos múltiples. Hay puntos donde la FM rebota en los edificios y se anula la señal. Entonces, aumentando la potencia, eso se logra resolver. Pero ya tenían transmisores de muy alta potencia. Entonces, aceptaron probar unos equipos nuestros. Se pasaron un mes haciendo ensayos, sabiendo que no iba a andar, porque es imposible, según ellos, porque se demuestra matemáticamente, que la potencia es constante. Sin embargo, contrario a lo que ellos pensaban, aumentó el alcance de la radio y se eliminaban en las calles, lograban, claro, tenían el transmisor una potencia enorme. Lo que pasa es que sin procesador de audio tenía problemas. Con el procesador les encantó. Así que les gustó, bueno, fenómeno, nos compraron unos cuantos, pero la anécdota es que recién entonces, estamos hablando de 1975, en un país que tiene una buena tradición de todo lo que es ingeniería de audio y de ciencia, por supuesto, como Francia, los tipos, sin saber por qué, pero mejoraron. Ok, compraron los equipos, después por ahí compraron otras marcas, etcétera. Pero lo importante es que les sorprendió. Y eso a mí también me llamó la atención. Digo, ¿por qué ocurre? Si hay dos fenómenos que el procesador de audio logra. Uno es psicológico, de psicoacústico, que es, señores, ¿por qué suena mejor? Yo escucho una radio y el sonido, si está procesado, me gusta más. Hay una célebre experiencia que hicieron en Inglaterra con la radio digital, que es citada a menudo. Espera, si necesito un fortudo te llamo. No hay problema. Gracias. Y hay una experiencia que es muy interesante y que se la voy a contar. Cuando instalaron las primeras radios digitales en Inglaterra, se les ocurrió una idea genial también por ignorar ese tema. Ese tema de que es importante entender bien cómo funciona, porque es media verdad esa ecuación matemática que dice que la potencia no aumenta. No es una mentira, es una media verdad. Pero nadie lo había demostrado. Parece una idiotez, pero nadie lo había demostrado. Entonces mucha gente no creía en eso. Radio France entonces lo primero que hizo es decir, cuando salíamos al aire con FM analógica, usábamos procesadores de audio. Pero ahora que es digital, ¿para qué necesitamos un procesador de audio? No lo pongamos. Y sacaron los procesadores de audio. Y cuando hicieron una encuesta en todos los lugares que llegaban, lo pusieron en Londres, pero toda la radio, en general hay una tendencia a radio europea de trabajar siempre en cadenas, así que hicieron muchas preguntas, se pasaron 4 o 5 meses haciendo preguntas. ¡Oh, sorpresa! La gente decía que antes se escuchaba mejor. Bueno, casi lo echan al tipo que dijo vamos a salir con una radio digital porque había invertido la radio inglesa, la BBC de Londres, había invertido una fortuna. Y la gente decía antes se escuchaba mejor.
Y entonces dijeron, vamos a volverle a poner los procesadores de audio. No sirve para nada. ¿Para qué diablos necesitamos un procesador si ya la digital es perfecto? Le pusieron un procesador y todo el día, ahora sí que se escucha mejor que antes. Ok, entonces quiere decir que en el procesador de audio no es importante llegar más lejos en el caso de salir ya con una radio digital totalmente. Pero sí es importante mejorar el sonido. Y ese era otro misterio, ¿por qué no se mejora? ¿Por qué razón el procesado mejora el sonido, le da una sensación más redonda y demás? Entonces, por un lado, eso es un tema psicoacústico, que aumenta la sonoridad que el oído percibe. El concepto ahí no es el volumen de sonido, sino la sonoridad. Sonoridad es la sensación de fuerza que el oído percibe. Es un tema netamente psicoacústico, no es una cosa fácil de medir, digamos. Es psicoacústica. Ok, ese es un tema. Pero el segundo misterio era por qué diablos, si la potencia siempre es la misma, por qué llega más lejos. Bueno, me puse a estudiar el tema hacia 2006 y no encontré en ningún lado, ningún paper, nada que dijera por qué. Así que bueno, ya en 2006 conté con la ventaja de la existencia de software para realizar cálculos matemáticos a gran velocidad. Porque hay que calcular funciones de veces, decenas de miles de veces las funciones de Bessel. Digamos, no hay forma, o por lo menos no la encontré yo, ¿no?, de predecir matemáticamente lo que ocurre cuando cambiamos la frecuencia de transmisión de las señales. Entonces, porque son funciones complejas como las de Bessel, y que son la base de la teoría de transmisión de FM. Entonces, en lugar de hacer un abordaje de las funciones puramente matemático, porque nadie lo había hecho, supuse que debía ser muy complicado, entonces dije, esto no es para mí, pero le di la vuelta al asunto por otro lado. Dije, vamos a hacer las curvas de lo que pasa. Y entonces, no voy a dar muchos detalles, pero al año siguiente, en marzo del 2007, publiqué en el AES Journal un trabajo que explicaba las dos cosas. La influencia psicoacústica era más sencillo de explicar, pero era importante que se supiera del procesado de audio, porque aumenta la sonoridad. Y el secreto del aumento del alcance, no los mando al artículo, lo que quieran saberlo, porque es muy complicado, no estoy para hacerles perder la tarde con eso. Pero, digamos, intuitivamente podríamos decir que la potencia irradiada no cambia, pero pasa la energía a otra cosa. Cuando yo no transmito nada, toda la energía está en la portadora. Cuando yo transmito y le doy cada vez más volumen, la energía se me desplaza de las portadoras a las bandas laterales de costado, que son las que transmiten información que yo escucho. Entonces, si yo mido la energía total, siempre es la misma, pero está puesta en distintos lugares. En lugar de estar en la portadora, que no aporta señal, pasa a las bandas laterales, que son las que escucho. Eso sería una simplificación para entender el misterio, porque también es una tontería explicarle todo eso y después leer el artículo y nos quedamos en el mundo. Bueno, intuitivamente, esa sería una forma de explicarlo. Bueno, eso fue otra de las cosas que fue algo importante saberlo. Pero veamos entonces, si cualquier procesador de audio, porque sí, todos los procesadores de audio tienen esa función, pero voy más lejos. ¿Cualquier procesador de audio me sirve ahora para hacer una FM digital? No. Y ahora viene otra contribución que hicimos a través siempre de la AES, una tecnología que está publicada como de monitoreado. La idea es monitorear los procesadores de audio. Yo lo simplifiqué porque eso de procesador de audio monitoreado, como dice el artículo, es muy académico.
Puse las iniciales en inglés de procesador de audio monitoreado, y que era MAPS. Así que a eso le llamamos, nosotros le llamo yo personalmente FM MAPS, como una apócope de ese largo título. Y ahí está el secreto. No es algo patentado, igual que el Audicon, cualquiera puede usar esa tecnología, y yo espero que la usen en todo el mundo los fabricantes de procesadores de audio. Está publicada en el AVE Journal el año pasado, y, insisto, es de uso libre. ¿Qué es un procesador monitoreado? Es un procesador de audio que, si lo vemos atrás, la primera diferencia que hay es que tiene una antena. ¿Qué hace esa antena? Esa antena toma la señal irradiada, ya después que sale del transmisor y después que sale incluso de la antena. Es decir, toma la señal de RF como si fuera un receptor. Y escucha, tiene una computadora adentro, que escucha cómo sale la señal. Y escuchar esa señal nos permite hacer muchas cosas interesantes. Lo primero que nos permite hacer es no solo medir la separación de canales L y R, sino controlarla. Es decir, en el artículo demostramos una teoría, es un fenómeno que había descubierto un norteamericano, fabricante de antenas, hace muchos años. Había visto que si hay ondas estacionarias en la antena, por un desacople, las ondas estacionarias se forman cuando la salida del transmisor, el cable coaxil que va hasta la antena, los dipolos de la antena, todo eso a distintas frecuencias suelen tener distintas características. Entonces, eso genera algo que se llama ondas estacionarias. No interesa que ningún detalle más. Y esas ondas estacionarias hacen que la separación de canales y la calidad de la transmisión se reduzca. Eso lo descubrió un americano, pero ahí quedó olvidado. Es decir, nunca vi que nadie siguiera el tema de él. Bueno, lo que hicimos el año pasado en ese trabajo fue analizar si realmente era cierto lo que decía ese señor. Y encontramos que no era exactamente lo que él pensaba, había una diferencia, pero sí, curiosamente, si la emisora es mono, es una emisora monaural, como eran muchas FM al principio, ni el procesado de audio sirve para nada. Qué interesante, ¿no? No le agrega nada, no aumentamos el alcance, como por ejemplo un handy, esos handy que usan la gente de seguridad. Hemos probado en algunas veces a hacer para aumentar el alcance, a procesar el audio, y siempre notamos que no ganaba nada, pero nunca supe por qué era. Hasta que hicimos el estudio y vimos que en mono no trabaja. El problema es en la subportadora estéreo. En la subportadora estéreo necesitamos, ahí sí que tenga una fase perfecta y que tenga una separación de perfecto. Y la única forma de lograrlo es con un equipo de estos. Es decir, si hay dos formas de lograrlo. Una es la que todavía se usa en algunas grandes radios, que es trabajar con costosas antenas y hacer que cada 6 meses o un año se suba, es decir, cortamos la transmisión de esa antena porque están una semana trabajando, la pasamos a una antena. Esto es imposible hacer en América Latina, nadie tiene 2 torres de antena, ¿no? Pero en Estados Unidos las grandes radios lo hacen. Y los tipos trabajan siempre para tener ese buen sonido que tenían, llaman a un especialista y se sube y ajusta dipolo por dipolo, todo lo demás, para tener baja ROE y todo lo demás. Con eso logra un resultado bastante parecido a este.
Pero este todavía mejor porque además permite medirlo inmediatamente y no pasarse una semana sin antena. De hecho, nadie lo hace en América Latina hacer ese trabajo. Tiene que ser una radio muy grande. Entonces logramos que todas las radios, todos los tamaños, puedan salir con la misma calidad que una radio en Nueva York, porque este sistema logra ajustar las señales. Es decir, toma la señal de la antena y la procesa. Otra ventaja que tiene el sistema, esta tecnología, es que se puede ajustar de cualquier parte del mundo retransmitiendo. Es decir, yo entro a la radio, es decir, digamos, entro al procesador de audio desde cualquier parte del mundo, directamente, no al procesador directo, sino a la computadora con un navegador cualquiera, comanda el procesador de audio. Entro en esa computadora y entonces entro en el procesador y le digo, por un lado, retransmitime la señal, entonces retransmite con un código que se llama WebRTC, que tiene calidad compatible, y yo la puedo escuchar. Pero además, lo que es más importante, puedo medirla. Entonces acá tienen, por ejemplo, mediciones reales de una radio en Tierra del Fuego. Entonces, aquí está grande, que tenía una separación de canales de 36 dB, pero inicialmente, ahí está más chiquito, es decir, cada vez que yo entro aprieto un botón y con la radio en el aire se hacen todas estas mediciones, son 17. Pero las más importantes son las de calidad de sonido. Entonces, marca la separación, por ejemplo, canal izquierdo y derecho, estamos hablando de 21 o 26 dB. Eso no es calidad compact disc. Y la distorsión armónica es alta, estamos hablando de 0.7, no es calidad compact disc. Muy bien. Desde Buenos Aires hicimos el ajuste. Siempre la radio seguía saliendo al aire y llegamos a 36 dB de separación de canales, que es perfecto. El oído arriba de 35 dB de separación. Lo ideal es llegar a 40 dB y se puede. En esta radio, digamos, pudimos llegar a 36 porque tenía un transmisor malo, una serie de cosas, bueno. Y esto ya empieza a ser calidad compact disc, pero con esa distorsión no lo es. Pero haciendo pruebas con otro, a la izquierda tenemos lo que logramos en esa radio, y después le enviamos, porque queríamos hacer la prueba, un procesador, y después terminó comprándolo. Bueno, un excitador RBR italiano, no estamos hablando de un equipo moderno, hace 10 años que existía. Un excitador de $3.000, un PTX30, y al cambiar su transmisor por uno, ese ya tenemos una distorsión de 0.05% y la separación de canales subió, cuando dice excelente es porque son más de 40 dB, que es el límite de medición que tiene el aparato. Esto que está acá es no tener distorsión audible y esta es la calidad de audio digital. Esta es la nueva idea que hoy tenemos. Es decir, ¿cómo se arma una radio así idealmente? Directamente de la consola va a una red VPN por forwarding, llega hasta la planta transmisora, todo digital, no hay ningún problema en el medio. Y lo único que es analógico es la salida de un cablecito que es analógico, que un cablecito de 1 metro no puede distorsionar nada, y terminamos obteniendo la calidad digital, que es lo que queríamos obtener. Bueno, con esto lo dejo tranquilo y le agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.